en la segunda unidad de la asignatura de comunicación oral escrita. En esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar con los contenidos de esta unidad que paso ahora a compartir. Esta unidad se titula La comunicación oral y los recursos no verbales. Entonces vamos a iniciar una pequeña introducción para contextualizar la comunicación oral. Dice así: durante el desarrollo de esta unidad, que en realidad la unidad es parte de la asignatura, los y las estudiantes serán capaces de reconocer la importancia de la comunicación oral en sus entornos laborales, planificar y diseñar una presentación oral y formal, con el objetivo de exponer en una reunión de una manera efectiva a directivos y compañeros de trabajo, identificar recursos no verbales en un emisor y reconocerlos en sí mismo para reforzar su propia expresión oral. El aprendizaje procedimental de esta unidad corresponde a la organización del discurso de manera clara y concisa para transmitir eficazmente un mensaje. Y los aprendizajes conceptuales corresponden a la identificación de contextos situacionales y roles, al aprendizaje de la estructura de un discurso público y la identificación y aplicación de los recursos de la comunicación no verbal. En general, esos serían los grandes contenidos que se van a desarrollar en esta oportunidad. Bien, la comunicación verbal en su modalidad oral está presente desde el momento en que dos seres humanos se comunican entre sí, directa o indirectamente, ya sea que hablen uno frente al otro, a una determinada distancia, como también con la ayuda de algún dispositivo tecnológico. Entonces, para ir comprendiendo, digamos, esta parte de la comunicación, tendríamos que decir de que la comunicación verbal se divide en comunicación oral y comunicación escrita. Lo correspondiente a la comunicación oral está referido al uso de la expresión oral, al uso de las palabras. Y eso se practica, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos frente a un interlocutor. Cuando un emisor, ¿no es cierto?, envía un mensaje a un receptor y lo envía, ¿no es cierto?, por un canal que tiene que ver con algún canal, digamos, que sea directo con el receptor, que en este caso puede ser la presencialidad, es decir, por ejemplo, una conversación con una persona, ¿verdad?, que tengo enfrente, o bien a través de una pantalla o a través de un medio, por ejemplo, como el celular, en fin, o un WhatsApp, en fin, hay elementos y hay, digamos, recursos tecnológicos que hoy en día se asocian a este tipo de comunicación. Bien, en general, las señales o recursos no verbales expresan estados de ánimo, emociones y sentimientos a través del lenguaje corporal de quien habla o de quien escucha en un proceso de comunicación. Como esta unidad corresponde no solo a la comunicación oral, sino también al uso de los recursos no verbales, aquí es donde se empieza a presentar información relevante respecto de aquellos elementos que están desarrollándose en el proceso, ¿no es cierto?, de la comunicación oral. Por un lado tenemos la palabra, tenemos la forma como nosotros entregamos un mensaje, ¿verdad?, la utilización de un canal, pero además de eso, lo hacemos también con recursos que no son verbales, pero que sí van a apoyar el mensaje, van a enfatizar la información y van a destacar ciertos aspectos que tiene el comunicador para poder, ¿no es cierto?, para poder llegar a su público, a su audiencia o a su interlocutor de manera efectiva. Entonces, estas señales y recursos no verbales
son las que finalmente van a quedar en la retina, van a quedar en la memoria de las personas, ¿no es cierto?, que están escuchando el mensaje. Bien. ¿Qué pasa con la comunicación verbal y el entorno laboral? No solamente nosotros nos comunicamos, ¿no es cierto?, en nuestro entorno más inmediato, que sería el entorno más conocido, ¿verdad?, como es el entorno familiar, por ejemplo, sino que también hay entornos que son mucho más exigentes, y el entorno laboral es uno de ellos. Tenemos que aprender a expresarnos en espacios que son poco conocidos probablemente para nosotros, pero que ya con el tiempo, ¿no es cierto?, uno va adquiriendo las competencias y las habilidades de comunicación para poder expresarse de acuerdo a cómo el contexto laboral me lo va, digamos, situando, me lo va exigiendo, ¿sí? Entonces, al comunicarnos de manera adecuada en el trabajo, establecemos una relación con nuestro jefe, una buena relación con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, también con nuestros clientes o con las personas con las cuales nos tenemos que relacionar a partir de la organización en que pertenecemos. Se refuerza también la colaboración en el equipo, al interior de los equipos de trabajo, y desarrollamos nuestras competencias y habilidades blandas. La comunicación está considerada una habilidad blanda. Es una capacidad que la persona debe, ¿no es cierto?, tener antes de llegar a un espacio de trabajo. Debe tener ya habilidades, ¿no es cierto?, que pueda poner al servicio del cargo y de las relaciones, de la interacción que se produce en los espacios laborales. Por lo tanto, está altamente valorizada todas las habilidades comunicativas, lingüísticas que tenga una persona, ya sea en el plano de la comunicación oral como en el plano de la comunicación escrita también. Bien, vamos a ver ahora algunas habilidades comunicativas que son fundamentales a la hora de desarrollarnos, ¿no es cierto?, en distintos espacios, porque no solamente estamos pensando en la parte laboral, sino que, digamos, sino que en el conjunto de interrelaciones, ¿verdad?, que tenemos diariamente las personas, ¿no es cierto?, en nuestra vida, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, partimos desde nuestro hogar, ¿verdad? E interactuamos con las personas de nuestra familia. Posteriormente salimos a la calle, probablemente tomamos ahí un transporte público, qué sé yo, nos subimos al metro, ahí compramos un boleto o pasamos por el metro, interactuamos con otras personas probablemente que no conocemos, en fin, preguntamos, ¿ya? O tenemos que ir, por ejemplo, a hacer un trámite, ir a una oficina o ir a un banco. En fin, estamos interactuando permanentemente a través de nuestro lenguaje oral, ¿sí? Por lo tanto, eso es necesario que también se eduque, que también se desarrollen técnicas y estrategias para poder tener una capacidad lingüística adecuada, ¿no es cierto?, y aportar, digamos, en los contextos en los cuales uno se mueve. Entonces, para llegar al trabajo han pasado previamente otros espacios en los cuales nosotros tenemos que también ir poniendo en práctica estas habilidades. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas técnicas para mejorar las habilidades comunicativas, ¿sí? Podemos decir que es de suma importancia mantener buenas relaciones humanas en el lugar de trabajo. Una de las competencias que se valora mucho en la actualidad es la capacidad de trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo hoy día es fundamental. Ya no se trabaja de manera aislada en las organizaciones. Entonces, nosotros terminamos siendo, ¿verdad?, personas que es como un eslabón de una cadena. Entonces, cada uno es un eslabón. Y ese eslabón, ¿verdad?, va a impactar en los otros eslabones.
Por lo tanto, este trabajo de equipo es como el conjunto de todas las fuerzas y todos los aportes que hace uno a uno, ¿verdad?, de los integrantes del equipo de trabajo. Por lo tanto, en trabajar en equipo es una, digamos, el desarrollo implica el desarrollo de habilidades personales que se ponen al servicio para interactuar comunicativamente con el resto de compañeros. Son muy pocas las labores que se realizan en forma individual hoy en día. Son pocas, porque aunque se trabaje de manera directa, por ejemplo, yo estoy trabajando con mi computador, esa información que yo estoy desarrollando o que estoy enviando, digamos, a algunas plataformas o algo donde yo veo que no hay personas ahí, eso sí va a ser tomado, ¿no es cierto?, por otro equipo, y esa es la interacción que va a tener el trabajo que tiene un individuo que puede estar haciéndolo solo en un momento, pero que tiene que reportarlo a un equipo mayor, ¿sí? O a un supervisor, a una persona, ¿no es cierto?, que tiene que dar cuenta, digamos, de su desarrollo. Entonces, hoy en día son muy pocas las actividades que se realizan de manera individual o en soledad, por decirlo así. Por esta razón es recomendable desarrollar habilidades comunicativas, ¿sí? Y eso se va a expresar cuando interactuamos, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, ¿verdad? Y también con personas externas, es decir, cuando vamos en representación de nuestra organización, vamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, pensemos, ustedes podrían hacer una reunión técnica, ¿verdad? O tienen que ir a terreno, a realizar un trabajo a terreno, o ir a nombre de la empresa para, por ejemplo, una capacitación. En fin, pueden ustedes tomar la representación de la entidad donde están laborando. Entonces, ustedes son los fieles representantes de esa organización. Entonces, son la imagen corporativa, son la imagen, ¿no es cierto?, la imagen comercial que tiene, ¿no es cierto?, una entidad. Por lo tanto, es tremendamente importante el desarrollo de estas habilidades comunicativas. Bien, vamos a empezar entonces, perdón. Comenzamos por la primera, que nos habla de la selección del medio de comunicación más adecuado. Va a depender de la información que yo tenga que entregar, ¿no es cierto? Eso va a establecer, digamos, una condición para poder entregar bien el mensaje. Entonces, si ese mensaje yo lo puedo entregar directamente a la persona, siempre es mejor hacerlo, digamos, de boca a boca, ¿sí?, en presencialidad. Eso sería lo mejor. Pero también puedo utilizar otros medios, ¿verdad? Puedo utilizar medios tecnológicos como una llamada al celular, puedo enviar un correo electrónico o puedo, ¿no es cierto?, a través de una reunión, por ejemplo, por Zoom o por otro medio, también podría, digamos, ocupar ese medio en la manera que se vuelva efectivo, es decir, que cumpla el objetivo, ¿sí? El tema del correo electrónico no siempre es más efectivo, ¿ah? Porque si tenemos que esperar que nos contesten el correo electrónico y a lo mejor la persona a la cual tenemos que contactar, por distintas razones, si se demora en la respuesta, estamos perdiendo un tiempo precioso. Hoy en día se ha incorporado mucho el WhatsApp también al interior de las organizaciones. Entonces, ¿por qué? Por la inmediatez que tiene, ¿no es cierto?, de la comunicación. Es mucho más directa, ¿verdad? Y fuera de eso, ¿no es cierto?, es rápida y es efectiva también. Ahora, bien utilizado el WhatsApp es una maravilla, lo sabemos todos. Bueno, es sorprendente lo positivo que puede ser acercarse a la persona o al equipo y hablar directamente del problema o de las alternativas de solución. Cuando hay alguna dificultad, ¿verdad?, es mejor siempre enfrentarla y hacerlo directamente y prontamente también, ¿sí? Bien, si estás inseguro, practica antes tu mensaje. Esta sería la segunda habilidad. Entonces, la inseguridad no va a pasar de un día para otro.
Esto requiere, ¿no es cierto?, trabajo constante. Primero, técnicas que tengan que ver con adquirir confianza en uno mismo, que es fundamental a la hora de expresarse, ¿no es cierto?, ante un público, ante compañeros, ¿verdad? O incluso ante personas extrañas que uno no conoce, en fin, y que le toca muchas veces tomar la palabra y hablar, en fin, o expresar algo que para mí puede ser fundamental, entonces tengo que decirlo, ¿verdad? Estoy pensando a lo mejor en cuando voy a hacer un trámite, expresarme bien, entregar bien la información para que se comprenda lo que estoy necesitando. O de pronto, si no me atienden bien, también presentar una queja, pero hacerlo de manera correcta, no de manera agresiva, no de manera, ¿no es cierto?, donde las emociones primen por sobre el mensaje en sí mismo, ¿ya? Entonces, todo esto va a requerir un trabajo personal. Y ese trabajo personal, ¿verdad? Eh, tenemos que irlo desarrollando. Y lo desarrollamos en la medida que nosotros vamos siguiendo ciertos pasos para poder adquirir esta confianza en sí mismo y para poder, ¿no es cierto?, adquirir como la seguridad que se requiere, ¿no es cierto? Y la confianza, esta confianza, cuando yo tengo confianza, tengo seguridad, creo en mí mismo, se genera una cuota muy importante de credibilidad respecto de la persona, ¿sí? Entonces, este punto, esta segunda habilidad es fundamental para todo lo que hacemos en nuestra vida. Ahora, es importante la práctica. Entonces, tenemos que conocer las técnicas, tenemos que practicarlas tantas veces como sea necesario. Y sobre eso, ¿no es cierto?, vamos a obtener los resultados, ¿verdad?, que van a estar a la vista, porque eso nos va a ir generando una mayor estabilidad y una mayor confianza. Entonces, eso se va a visualizar, digamos, en las otras personas, es decir, yo lo voy a proyectar en los otros y los otros, ¿no es cierto?, van a captar, digamos, un cambio también en una persona que de pronto era insegura y que con el tiempo, ¿no es cierto?, y una vez que ya haya adquirido este tipo de habilidades, ¿no es cierto?, empieza a cambiar también su imagen, empieza a cambiar su comportamiento y comienza a desarrollar una comunicación mucho más efectiva. ¿Mm? Bueno, a veces la inseguridad o la timidez nos paraliza. Si pensamos en la próxima reunión que tenemos que hacer, o en una presentación formal, o en una conversación, o una cita, por ejemplo, una reunión con nuestra jefatura, todo eso puede paralizar, ¿sí? Entonces, una muy buena sugerencia es practicar el lenguaje verbal y no verbal, es decir, las palabras que yo voy a entregar, ¿verdad? Cómo voy a hacer mi discurso, pero también mi lenguaje corporal, es decir, cómo yo me proyecto, ¿sí? Cómo utilizo mi cuerpo, cómo uso las manos, ¿verdad? Cómo utilizo la mirada, ¿ya? Mi expresión facial también es muy importante, que no verme tenso, nervioso, qué sé yo, preocupado, ¿sí? Hay que optar por un espacio, ¿no es cierto? Y un desarrollo de la seguridad, ¿sí? Y además de eso, de proyectar, digamos, una imagen que sea profesional frente, ¿no es cierto?, a las responsabilidades que uno tiene, ¿no es cierto? Y de las cuales tiene que exponer en ese momento, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir de estas habilidades? Dice, si te corresponde asistir a una reunión, una charla o encuentro entre compañeros de trabajo, escucha y observa a quien habla. Míralo a los ojos, empatiza con el emisor. Demuéstrale que comprende su mensaje o expresa un refuerzo positivo. A veces uno sonríe, lo mira, ¿cierto? Mira a la persona que está exponiendo, asiente con la cabeza, ¿verdad? Como diciéndole sí, ¿sí? Todos esos son elementos que van a potenciar a nuestro expositor. Entonces, existen diferentes formas de exteriorizar nuestra empatía, logrando que quien nos habla se sienta más tranquilo y hasta más seguro.
Habitualmente sucede se van presentando diferentes dificultades a la hora de exponer cuando los estudiantes tienen que presentar, por ejemplo, un trabajo en grupo y el profesor dice, ya, este trabajo lo van a tener que exponer frente al curso. Y desde ahí, ¿no es cierto?, se realiza la evaluación. Entonces, los trabajos de grupo habitualmente se dividen, ¿verdad?, los contenidos, y lo mismo para realizar esta exposición frente al resto de compañeros. Por lo tanto, es ahí donde empieza a surgir todas estas dificultades de comunicación y sobre todo del momento. Un momento que puede estar, ¿no es cierto?, que puede ser muy bueno si yo estoy bien preparado, ¿sí? Puedo recibir incluso felicitaciones, obtener una muy buena calificación. Sin embargo, si no me he preparado, puede ser un momento que nos marque en nuestra vida y después, ¿no es cierto?, cuando tengamos que volverlo a hacer, empiezan a surgir estos recuerdos de una instancia en la cual no la pasamos bien. Entonces, prepararse es muy importante y aprender las técnicas necesarias. Bien, pasemos a la tercera habilidad que corresponde a la lectura. La lectura puede mejorar nuestra comunicación. En general, la lectura no solamente mejora la comunicación, es una herramienta muy eficaz a la hora, ¿no es cierto?, de querer mejorar nuestras habilidades en general. Nosotros aprendemos mucho con la lectura, pero la lectura se debe potenciar desde pequeño, ¿sí? La lectura, digamos, nos permite conocer, o sea, expandir nuestros conocimientos, nos permite también desarrollar nuestra creatividad y de la manera instrumental podríamos decir de que también a través de la lectura aprendemos a escribir mucho mejor, incorporamos también las normas ortográficas y gramaticales de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Toda esa información que uno lee va quedando grabada en nuestra memoria. Y cuando volvemos a necesitar, digamos, cuando tenemos que volver ya sea a leer o a escribir, recuperamos información de nuestro cerebro, de nuestra memoria, ¿no es cierto? Y es la que utilizamos cuando escribimos, por ejemplo, ¿ya? O cuando leemos, nos proyecta o nos traslada, por ejemplo, a espacios que probablemente físicamente nunca podríamos estar, como es un viaje o como es el conocimiento acerca de un tema, probablemente. Es decir, la lectura nos va a llevar por caminos que son muy, muy importantes, ¿ya?, para nuestra formación como ser humano, para nuestra cultura, para nuestra educación y también para interactuar de mejor manera con las personas que nos rodean. Finalmente, una persona que lee mucho, una persona que se prepara, ¿no es cierto?, es una persona que cuando tiene que hablar acerca de un tema, da gusto escucharlo, porque sabe mucho y eso lo expresa en su discurso. Entonces, a propósito de la lectura, ¿sí?, podríamos decir que leer puede ser una herramienta muy eficaz al momento de querer mejorar nuestras habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, pues aumenta nuestro léxico, es decir, nuestro vocabulario, el repertorio de palabras, ¿no es cierto?, utilizadas. Mejoramos la aplicación de las reglas ortográficas, ¿sí? Además de eso, la lectura se puede practicar, ¿sí? Yo puedo partir con lecturas sencillas de textos, ¿no es cierto?, que sean fáciles de comprender. Pero además de eso tengo que poner atención cuando otras personas leen. Y eso se observa, por ejemplo, en la lectura de las noticias, cuando escuchamos un noticiero, como relatan la noticia, ¿verdad? Esa es una forma también de poner atención y de grabar la información que estamos escuchando. Leer artículos periodísticos, por ejemplo, mantenerse al día leyendo libros recomendados, ¿no es cierto?, por una crítica literaria, ¿sí?
todo lo que nosotros podamos, digamos, conseguir con la lectura, no se consigue con otros medios. La lectura es una herramienta poderosísima de desarrollo humano y de capital humano también. Ahora, por medio de la lectura, nosotros ganamos capacidades no solamente en la información que está frente a nosotros, sino que también esa información la traspasamos a otras personas y a otros ámbitos, ¿no es cierto? Como información que vamos nosotros procesando y que la vamos interpretando. Por lo tanto, eso nos genera también un crecimiento personal para nuestro propio desarrollo individual. Bien, la siguiente habilidad tiene que ver con la concentración en lo importante y no en lo superficial. Muchas veces, ¿no es cierto?, caemos en el error de poner atención a muchas cosas indistintamente, ¿sí? Por ejemplo, estamos escuchando la televisión y además estamos viendo el celular y además de eso tocaron la puerta y nos paramos a abrir la puerta. Es decir, nuestra cabeza, ¿no es cierto?, no está concentrado en un solo aspecto, sino que tenemos una diversidad de factores, ¿verdad?, ambientales que van a intervenir en nuestra concentración, ¿ya? Ahora, concentrarse en lo importante, por ejemplo, de un mensaje, es tremendamente relevante, porque de lo contrario, la forma como nosotros nos relacionamos comunicativamente se complica y no es efectiva, si no cumpliría el objetivo deseado. ¿Qué podríamos decir respecto de esta habilidad? Que existen directivos o colaboradores que hablan o escriben de manera muy extensa o redundante. Si se entrega una información, hay gente que le da larga, entonces hablan y hablan y hablan. Entonces no hay claridad ni hay precisión frente, por ejemplo, a una instrucción o frente a una información, ¿sí? Eso ocurre habitualmente y lo podemos observar en espacios laborales. Estas personas no se abocan a lo realmente esencial, que podría ser comunicarse de una manera breve y precisa, sin caer en el laconismo, ¿sí? El laconismo es esta cosa que se alargan digamos, las palabras, los mensajes. Imaginemos una larga reunión, una presentación formal tediosa, con exceso de diapositivas o un extenso correo electrónico. Todo ese tipo de comunicaciones agotan, distraen o desenfocan nuestra atención en aquello que debería ser esencial o relevante. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos concentrarnos en lo importante y no en lo superficial. ¿Y qué sería lo superficial? Lo superficial podrían ser todos los elementos externos que van a impactar como barreras de comunicación. Una persona que nos habla a un lado, ¿verdad? Perdemos atención, ¿sí? Además de eso, ¿no es cierto? Si tenemos que entregar la información, se nos olvida porque tenemos alguna interferencia, ¿verdad? Que está jugando en contra. En fin, este es un elemento fundamental a tener en cuenta para lograr, entonces, habilidades a nivel de la comunicación oral, pero sí tenemos que detallar, ser conscientes de que la concentración es lo importante, significa que tenemos que resumir información, sintetizarla, ya sea cuando la entregamos a través de nuestra expresión oral y también cuando la entregamos, por ejemplo, de modo escrito, que sea un texto que sea breve, pero que sea completo, es decir, tenga toda la información necesaria. Bien, pasemos entonces, esta sería la quinta habilidad correspondiente a la escucha activa. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque este concepto de escucha activa probablemente lo hemos oído anteriormente, porque se ocupa indistintamente para muchos aspectos, pero a veces en forma errada, ¿sí? O errónea.
La escucha activa, dice, es lo más importante al comunicarnos. Las personas no solamente desarrollamos nuestro lenguaje hablando, también lo desarrollamos y también nos comunicamos cuando hacemos silencio, cuando observamos, cuando ponemos atención de manera activa a la otra persona que nos está hablando, ¿sí? Entonces, la escucha activa es tremendamente importante como habilidad, ¿sí? Comunicativa. Hay que también aprender a escuchar activamente. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír, uno puede oír y seguir haciendo otras cosas. Yo pongo atención, ¿no es cierto?, cuando estoy con una situación en particular y tengo que dedicarle, tengo que interesarme por esa información, ¿verdad? O por el mensaje y además de eso, por la persona que lo está entregando. ¿Se fijan? Entonces, la escucha activa se va a desarrollar, digamos, en sí misma a través de un proceso. Es un proceso que vive la persona que está escuchando, ¿ya? ¿Qué podríamos decir de esta habilidad? Si deseamos tener acceso a la información y comprender el sentido de lo que se nos está comunicando, debemos escuchar de manera activa, es decir, concentrarnos y estar muy atentos al mensaje que nos transmiten, hacer preguntas para verificar si hemos comprendido, demostrar interés por la información y conocimientos que nos están entregando. En síntesis, escuchemos antes de emitir un comentario o un juicio. Es decir, tenemos que tener todos los elementos a la mano, por ejemplo, para dar una opinión o para responder, ¿no es cierto? Es necesario, al observar y al escuchar, eso nos va a permitir entonces tener más elementos de juicio para poder aportar, ¿no es cierto?, a el interlocutor. Bien, la mirada. Mira directamente a los ojos. Cuando una persona o nosotros mismos somos capaces de mantener el contacto visual, se da un clima de confianza y se demuestra mayor seguridad en las acciones o en lo que queremos transmitir a los demás. Mirar a nuestro interlocutor es la prueba de que los estamos escuchando y que sí nos interesa lo que nos comunica en ese momento. La mirada es altamente positiva. Mucha gente evita mirar a los ojos a otras personas, pero resulta que el que está mirando, ¿no es cierto?, es como un paneo, es decir, es como una mirada global, ¿verdad? Tiene en cuenta todos los elementos que están, digamos, en ese entorno, ¿ya? Cuando yo miro a los ojos me doy cuenta de esa persona, de pronto de cómo está esa persona. Me puedo dar cuenta, por ejemplo, si está poniendo atención, si esa persona está entretenida, si esa persona está atenta a la información que se está entregando, ¿sí? Y todo es a través de la mirada, ¿sí? La mirada. Ahora, hay personas que les cuesta mirar a los ojos y eso también es cierto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una técnica muy sencilla de hacer? Si estoy, por ejemplo, frente a un público o frente a en una reunión, hay varias personas, o estoy frente a un curso, ¿verdad?, donde están mis compañeros, ¿qué puedo hacer yo? Fijar tres puntos, pero el primer punto, el que está enfrente de nosotros, y podemos fijar el punto de mirada en la pared. No tengo que fijarlo en los ojos de las personas. O si quiero mirar a una persona, no necesariamente desde donde yo estoy, tengo que fijarme en sus ojos. Puedo tener o fijar un punto, por ejemplo, a nivel de la cabeza, en el pelo, en la frente, y eso intimida menos que mirar directamente a los ojos. Ahora, el que está observándonos siente que lo están mirando a él, claro que sí, pero el que tiene que mirar, se le minimiza, digamos, esta suerte como de ansiedad, tener que estarlos mirando a todos uno por uno, ¿verdad? Y a los ojos, ¿ya? La gente nerviosa le pasa que pueden mirar, por ejemplo, a los primeros, a los que están más cerca, y a los demás no se atreven a mirar, ¿sí? Entonces, primer punto, al centro.
el segundo punto a la izquierda, fijar un punto hacia tu izquierda y luego fijar otro punto hacia la derecha. Entonces el paneo, ¿cómo se hace? Se hace desde el frente y yo miro luego hacia la derecha y luego vuelvo al frente y miro a la izquierda y luego vuelvo al frente. ¿Se fijan? Eso es un paneo, es como un abanico que se abre, ¿verdad? Lo voy cerrando hacia un lado, lo voy abriendo hacia el otro y así. Entonces, con la mirada eso implica fijar, digamos, la mirada en estos puntos, va a ser de que mi entorno sienta de que yo tengo un manejo completo de de las personas que están acá, es decir, que me puedo comunicar indistintamente con cada una de ellas. Entonces, la mirada es un elemento fundamental a la hora de lograr una comunicación efectiva. Ahora, cuando yo hablo directamente con una persona y la tengo enfrente, tengo que mirarla en los ojos. Yo no le puedo estar entregando una información y mirando para el lado, por ejemplo, o mirando hacia abajo, ¿ya? Tengo que focalizar mi atención en la mirada, en los ojos de la otra persona. Bien, a practicar esto, porque todas estas habilidades necesariamente hay que practicarlas para lograr las competencias necesarias. Bien, ¿qué pasa ahora con la siguiente habilidad que tiene que ver con la pregunta? La pregunta, dice, pregunta para resolver tus dudas o reforzar lo que escuchas. La pregunta finalmente nos va a ayudar, digamos, a comprender mejor la información o a comprender mejor el mensaje. Si es en una clase, por ejemplo, hacer preguntas significa que necesitamos aclarar ciertas dudas o inquietudes que tenemos acerca de una materia en específico. Si estamos en una reunión, hacemos las preguntas para aclarar la información, por ejemplo, de los pasos a seguir respecto de algo que se tenga que desarrollar, en fin. O sea, la pregunta nos va a ayudar muchísimo a establecer y también a quedarnos tranquilos, es decir, luego que hago todas las preguntas, ya puedo yo decir, ¿no es cierto?, que manejo el tema y que además de eso puedo incluso aportar muchos elementos, ¿verdad?, que van a ser, digamos, esenciales, por ejemplo, para desarrollar el trabajo. Ahora, ¿qué podríamos decir además respecto de esta habilidad? Dice, al leer o escuchar un mensaje es muy probable que no entendamos parte de lo informado. Y es en ese instante donde debemos resolver las dudas preguntando. Incluso a veces se pregunta para aclarar o reforzar lo que se ha entendido. Claro, también preguntamos para reforzar. Es decir, aún sabiendo nosotros algo, pero queremos confirmarlo. Entonces, por eso hacemos una pregunta. Bien. ¿De qué nos habla la octava habilidad? Esta habilidad nos habla de reforzar tu mensaje con tu lenguaje corporal. Bien, nosotros cuando hablamos, cuando conversamos, cuando exponemos, ¿sí?, inconscientemente estamos utilizando nuestro cuerpo. El lenguaje corporal es fundamental para reforzar, para intencionar un mensaje. Entonces, usamos, por ejemplo, aquí en las imágenes vemos, ¿cierto? Usamos nuestras manos, nuestro cuerpo está en una actitud tranquila, relajada, ¿verdad? Aún estando de pie, ¿verdad? No hacemos una fuerza increíble, sino que la actitud, digamos, y esta imagen que se proyecta, ¿no es cierto?, de pie, es una actitud también de dominio de la situación, ¿sí? Es distinto estar todos sentados alrededor de una mesa a estar uno de pie y los demás sentados, porque visualmente, ¿no es cierto?, el que está de pie es el que tiene la mayor importancia en ese momento y es el que está dominando la situación, ¿ya? Versus los que están sentados, ¿verdad?, que son los que recepcionan la información. Ahora, luego de eso se puede producir, ¿no es cierto?, preguntas, puede ser, ¿no es cierto?, otras intervenciones, en fin, ya eso se puede dar, pero fundamentalmente el lenguaje corporal se centraliza en la persona que está de pie. Y aquí lo observamos, el uso de las manos,
de la mirada, incluso la sonrisa se incorpora, ¿verdad? Todos estos son elementos, son recursos no verbales, pero que están al servicio del mensaje, al servicio de la información que se está entregando. ¿Qué más podríamos decir acá? Dice, cuando manifestamos una opinión o explicamos algo frente a otra u otras personas, transmitimos también con nuestro cuerpo, incluso de manera inconsciente. A veces se persuade o convence al interlocutor solo con la gestualidad. Es decir, los gestos, ¿no es cierto?, a veces son más poderosos que las propias palabras. Entonces es valedero, ¿verdad? Y es muy interesante, ¿no es cierto?, observar a una persona que, además de entregarte un buen mensaje, lo está enfatizando, digamos, con su cuerpo. A veces se persuade o convence al interlocutor solo con la gestualidad, más que con nuestras palabras, ya sea en una interacción directa o incluso si estamos en una reunión virtual. Incluso en una reunión virtual. Yo tengo una profesora, estoy realizando una especialización, y la profesora nos dicta las clases a través de estas plataformas educativas, ¿no es cierto? Entonces, y toda la semana nos juntamos con ella. Pero la profesora es tan histriónica, es decir, además de entregarnos muy buena información, de la cual, ¿no es cierto?, estamos aprendiendo, ella además gesticula mucho, se sonríe, eleva la voz, luego nos hace ejercicios incluso a través de la pantalla, en fin, como para tener, se llaman unos recreos cerebrales. Entonces, todo eso va a ser fundamental para reforzar la información y el mensaje que ella quiere transmitir. Entonces ahí nos damos cuenta que se puede hacer, se puede lograr, ¿no es cierto? Y podemos adquirir habilidades en este sentido. Bien, pasamos a la número 9. La habilidad número 9 nos dice, no interrumpas a quien expone un mensaje. En primer lugar, es de mala educación interrumpir, ¿verdad?, cuando una persona está hablando. Hay que dejar que la persona termine de hablar para luego, ¿no es cierto?, poder participar, por ejemplo, o simplemente hacer una pregunta, en fin. Entonces, la interrupción, además, tiene otras dificultades que se presentan, digamos, en este proceso comunicativo, ¿ya? En ocasiones, dice, el emisor indica antes de iniciar su exposición que si alguno de los asistentes tiene dudas, puede o no interrumpirle con alguna pregunta. Pero en general es preferible esperar hasta que la persona dé a conocer lo que ha preparado y así no lo desconcentramos con nuestras interrogantes o dudas. Hay personas que interrumpen para expresar sus ideas o completar de manera imprudente algo que el expositor desea compartir con la audiencia. ¿Por qué lo hacen? Su egocentrismo o el querer demostrar que saben más que el emisor los lleva a estas actitudes poco propicias para la escucha activa de quienes están interesados en atender al discurso o exposición. Claro, hay personas que quieren destacarse, ¿verdad? O sienten de que el expositor no tiene todas las competencias necesarias, entonces o lo interrumpen constantemente o quieren aclarar la información que está entregando el expositor. Y eso se vuelve tedioso, es una actitud imprudente, ¿verdad?, que no se debe practicar. Sácamela. Bien, y la última habilidad que aparece sería la 10ª, conectarse desde lo emocional con el interlocutor. Cuando nosotros practicamos, digamos, la expresión oral, cuando transmitimos un mensaje, ¿verdad?, cuando entregamos una información o cuando, por ejemplo, entregamos una instrucción respecto de alguna situación en particular, lo podemos hacer de la manera más cordial. Finalmente esto apunta a la cordialidad, apunta hacia digamos, el respeto también hacia el otro, apunta hacia la empatía que debemos tener, ¿no es cierto?, con nuestro interlocutor, ¿sí? Cuando entregamos un mensaje de manera empática, somos más asertivos
Y además de eso, ¿no es cierto?, aplicamos también la escucha activa. Cuando se incorporan estos tres elementos, estamos conectando también de mejor manera con mi interlocutor. Es decir, estamos llegando a su esencia, no solamente transmitiendo palabras o transmitiendo mensajes, sino que estamos llegando a la persona, a su emocionalidad, ¿sí? Entonces, es fundamental conectarse con esa parte emocional, muchas veces para lograr mejores objetivos, ¿sí? Para ser mucha más efectiva, digamos, este proceso de comunicación. Entonces, ¿qué más podríamos agregar al respecto? Dice, para que la conversación o la comunicación sea más efectiva, concentrémonos en que la otra persona es un ser humano que tiene sentimientos, sueños o se emociona igual que nosotros. Entonces, ¿por qué no preguntarle algo personal? Si se siente bien o cómo está, por ejemplo, su familia o cómo se siente en su lugar de trabajo, antes de enfocarse en lo laboral o en el proyecto de negocio que los convoca. Es decir, es como generar un ambiente grato, ¿no es cierto? Y un poquito de conocimiento para saber, por ejemplo, con quién me va a tocar trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a desarrollar un proyecto, es importante saber un poquito de la otra persona. Eso no con el ánimo de invadirlo ni tampoco de molestar, sino que es para relacionarnos de mejor manera, ¿verdad? Y poder conectar, digamos, con algunos elementos que a lo mejor pueden ser compatibles, ¿verdad? O lograr algunos puntos de encuentro, más allá de lo meramente, digamos, laboral en el estricto sentido, digamos, ¿sí? Porque igual los seres humanos no somos máquinas, somos personas, y somos personas que somos seres integrales. Por lo tanto, nuestros potenciales también están al servicio de nuestro trabajo. Y eso pasa también por nuestras capacidades, ¿no es cierto?, por nuestra emocionalidad, al servicio, ¿no es cierto?, de las relaciones humanas. Finalmente es eso, lograr buenas relaciones humanas. Bien. Salimos entonces de las habilidades de comunicación, estas 10 habilidades que la invitación es a poder practicarlas frente a un espejo, practicarlas con algún ser querido, en fin, o algún amigo, en fin, para poder irlas desarrollando y que la otra persona también les pueda ir dando su opinión. En fin, hay muchas formas de poder desarrollarla, ¿sí? También hay más información en la web. Ustedes pueden buscar información que hable acerca del desarrollo o la potenciación de habilidades, ¿no es cierto?, de comunicación en cuanto a la comunicación oral, ¿sí? O a la expresión oral, ¿ya? Eso también es un desafío personal que cada uno debe incrementar. No se queden solo con la información que se entrega, digamos, en un PowerPoint o en un relato, ¿sí? Como sería esta lectura guiada, sino que ustedes también tienen la responsabilidad de buscar información de manera autónoma. Bien, pasemos entonces ahora a un tema que es bien entretenido y que tiene que ver con la forma como nosotros nos comunicamos con los demás. Se llaman registros del habla. ¿Qué es un registro de habla? ¿Sí? El registro de habla en estricto rigor es el uso específico de nuestro lenguaje de acuerdo a la situación comunicativa donde estamos participando con una o más personas. El registro de habla se relaciona tiene directa relación con el contexto y con el tipo de personas, ¿sí?, con las cuales estamos compartiendo en ese momento. Podemos decir que todas las personas adecúan su manera de actuar y de hablar. Nosotros actuamos, es decir, representamos algo, ¿no es cierto?, ante el resto de personas. O sea, nosotros, por ejemplo, cultivamos una manera de expresarnos y además de eso, ¿no es cierto?, los demás también hacen lo mismo. Por lo tanto, a esto se le llama este plano como de actuación. Entonces, al hablar también estamos actuando, según el lugar, la situación o dependiendo a quién se van a dirigir para hacer una pregunta o entablar una conversación. Y esto nos va a suceder en los ámbitos cotidianos, ¿sí?
con nuestra familia, nuestros amigos, en la parte social, ¿verdad? También puede ser con nuestros profesores en ámbitos de estudios académicos y también en ámbitos laborales. Por eso es tan importante reconocer los diferentes registros de habla existentes. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el uso de un determinado registro de habla? Hay varios. En primer lugar, el lugar o entorno, ¿sí? El contexto, ¿ya? Es decir, el espacio, ya sea físico o el ambiente, ¿verdad? En el cual estemos desarrollando este proceso comunicativo. Eso va a ser lo primero. El propósito o el acto comunicativo. El propósito o acto comunicativo es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo digamos, de la comunicación en sí misma, del momento en el cual la estamos desarrollando? El tema es de qué se habla. La relación entre el emisor y el receptor puede ser una relación más cercana o puede ser más distante, ¿sí? Puede ser más formal o puede ser más informal, dependiendo. Va a depender, ¿no es cierto?, de cuál es el tipo de relación existente entre el emisor y el receptor. Y está el otro, que sería el canal o el medio. El canal o el medio, ¿no es cierto?, apela a todo lo que es la parte de expresión oral o la parte escrita del mensaje, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a transmitir? ¿Por qué canal? Si es un canal de expresión oral, por lo tanto a lo mejor puede ser una conversación directa, o bien si es a través de un medio escrito, ¿no es cierto? También me tengo que preocupar si voy a hacer un correo electrónico o una carta o un informe. Tengo que ocupar las herramientas y además de eso ocupar el lenguaje adecuado para poder expresarme, ¿no es cierto?, dependiendo de el tipo de canal que vaya a utilizar. Entonces, existen dos grandes tipos de registros de habla, y aquí los tenemos. Registros de habla se dividen en culto e inculto. Y es más, podríamos decir que, a su vez, cada uno de ellos tiene una diferenciación. Estamos frente al culto formal y el culto informal. Y por el otro lado, todo lo que es el nivel inculto también tiene una diferenciación entre inculto formal e inculto informal. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo, ¿ya? Tomando en cuenta esta imagen que tenemos acá. Estos registros de habla, ya sea todo lo oculto y todo lo formal, tiene que ver, ¿no es cierto?, o se usa en situaciones formales cuando los hablantes son cultos, es decir, cuando tienen gran información, cuando son personas que se expresan correctamente, cuando utilizan el lenguaje o el idioma, ¿no es cierto?, de manera adecuada. Todo eso va a implicar, ¿no es cierto?, que estamos frente a un registro culto formal, ¿sí? Y estamos frente a personas que lo practican. En el caso de una conferencia, un seminario, una clase magistral o las reuniones de trabajo o el desarrollo de trabajos de investigación, de informes técnicos o documentos en general, o en una conversación protocolar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería una conversación protocolar? Entre un subalterno y su jefe. Esa es una conversación protocolar, que están hablando de un tema técnico que tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de un trabajo determinado, ¿sí? O de una función, o de desarrollar, por ejemplo, un proyecto. Todo eso es protocolar, ¿sí? También es protocolar cuando, y esto lo hemos visto en estos días, ¿no es cierto?, cuando yo voy a una entrevista con un personero importante. Eso también es una relación, ¿no es cierto?, protocolar. Se produce una conversación y todo, y se llama así, protocolar. El lenguaje es preciso y es variado en estos casos. La dicción de quien habla, es decir, la pronunciación, la entonación, todos los elementos estos que se utilizan a partir de la voz, son variados y además son correctos. Hay oraciones bien elaboradas o más complejas en la conversación o en el discurso en sí mismo.
Se evita la repetición de palabras. Hay un mejor manejo del lenguaje gestual también, es más cuidado, no es tan invasivo, ¿sí? Es decir, las personas, por ejemplo, usan las manos, pero usan las manos de forma muy sutil, ¿ya? No empieza así una suerte de levantar las manos, de agitarlas, en fin, no. Ni tampoco poner manos en cintura, por ejemplo, nada de eso, manos en bolsillo, nada de eso. Todo esto es muy cuidado, es decir, la presentación, la actitud, el comportamiento, está todo muy cuidado, ¿sí? Y tiene que ser todo medido. En ese sentido, ¿no es cierto?, va a cumplir su efectividad. Podemos decir también que hay un mejor manejo del lenguaje gestual, ¿verdad? Ya lo dijimos. Existen términos de tecnicismos propios del tema que se está presentando a la audiencia. Es decir, hay un manejo del lenguaje mucho más desarrollado. Utiliza palabras que son más complejas, pero a su vez, ¿no es cierto?, el público que lo está recibiendo también tiene que ser un público que comprende esa información. Entonces, esto del registro del habla culto formal no es solamente para quien lo desarrolla, o sea, quien lo practica y quien lo demuestra o quien lo entrega, ¿sí? Sino que también es para quienes lo recepcionan, ¿ya? Entonces, tanto el emisor como el receptor o los receptores deben estar, digamos, en la misma frecuencia. Es decir, la situación comunicativa debe ser, digamos, lo más parecida posible. Ejemplos. No logro comprender a qué se refiere en uno de sus argumentos. La esquizofrenia es un estado que se diagnostica a priori. La macroeconomía es el tema a tratar por el representante del Banco Central en este debate. Entrega información técnica, ¿verdad? Y utiliza un lenguaje técnico, ¿sí? A un público que va a entender, va a comprender esta información. Bien, entonces, tenemos el culto formal, pero también tenemos el culto informal. Entonces, veamos de qué se trata este registro culto informal. Es utilizado por los mismos hablantes cultos, pero aquí hay una variante. Se utiliza en situaciones o actos comunicativos más informales. Y si se fijan en la imagen, pueden ser las mismas personas que está dando aquí una conferencia o una charla o una capacitación, pero acá en su espacio, en su tiempo libre, ¿verdad? En su tiempo de descanso, sus fines de semana, en fin, se reúne con amigos y ahí el lenguaje comienza a cambiar. Entonces, mantiene la formalidad de la estructura de su lenguaje, ¿verdad? Y de su expresión oral, pero le incorpora algunos elementos que son más coloquiales. Entonces, por eso hablamos de un formal, pero más inculto, pero no es que sea, al decir inculto no significa grosero en este sentido, ¿ya? Sino que es de una relación mucho más cercana con un lenguaje menos cuidado, solamente eso. Eso se utiliza habitualmente en situaciones o actos comunicativos más informales. Se dan ocasiones donde la interacción es más afectiva o familiar, con amigos, familia, en fin, gente que es de nuestra, fundamentalmente es de nuestra confianza. Entonces, el lenguaje es coloquial y en ese caso ocupamos palabras esenciales para comunicarnos. Se acortan las palabras, hay cambios en la conjugación de los verbos, usamos diminutivos, muletillas, como la cosa, cuestión, lesera, en fin, muchas palabras, incluso vocablos que se incorporan ya, que son de uso frecuente en la relación de las personas a nivel informal. La relación entre el emisor y el receptor es simétrica, es decir, somos de igual a igual, hablamos de igual a igual. Habitualmente la gente se tutea, entonces no hay una diferenciación en el trato tampoco. Comparten un código lingüístico y léxico semejante. Un ejemplo sería, vi en la tele los últimos resultados de positividad del virus. Llámame al fono, pero rapidito. Tenéis que tomar la micro en Santa Rosa. Solo es una cosa. La cuestión no es importante. ¿Se fijan? Hay elementos que son, podríamos decir que son de un lenguaje
más sencillo, pero también se prueba aquí la informalidad. Es decir, no hay un cuidado de hablar todo tan elaborado, ¿sí? Bien, pasemos ahora a la parte que está en la parte baja, acá, la parte inferior, y vamos a referirnos entonces a los registros de habla que son de corte inculto, ¿sí? Formal, ¿sí? La informalidad, pero culto informal. Este tipo de registro lo utiliza un hablante inculto, es decir, que le falta preparación, que le falta desarrollo de sus habilidades comunicativas. Y lo hace en situaciones formales, con receptores cultos, es decir, quiere pasar por culto ante personas que practican el registro de formal culto, pero no logra adaptarse del todo a ese contexto. Para poder adaptarse al nivel de su interlocutor, como visitas al médico, al hablar con su abogado, al emitir un discurso público, trata de hablar en forma respetuosa o formal, imitando. Se nota que está imitando la forma culta formal. Y muchas veces incluso la dicción o la pronunciación de las palabras es deficiente. Entonces ahí donde se nota que trata de hacer el esfuerzo, pero no resulta. Dice, su escaso manejo del vocabulario, la construcción de oraciones, los vicios de dicción, el uso excesivo de consonantes o las muletillas incluso, se lo impiden, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, hace el mayor esfuerzo posible, le pone, ¿verdad? Digamos, interés en expresarse correctamente, pero como le falta más práctica, más ejercicio, más técnicas, más estrategias para poder desarrollar su lenguaje, entonces esto no resulta. Un ejemplo sería, me duele el cerebro. En vez de decir cerebro, dice cerebro. Ojalá no haya problema. Ahí estamos mal, ¿cierto? La conjugación del verbo no es haiga, sino haga. No haya, perdón. Ojalá no haya problemas. Debería ser lo correcto. Buenas tardes, don doctor. Nadie puede decir don doctor a un médico, ¿cierto? Vine a verlo porque anoche tuve terrible dolor de guata. Ya el hecho de decir, tuve terrible dolor y de guata más encima, podríamos decirlo de manera más elaborada, ¿cierto? Lo mismo. Bien, se fijan entonces aquí tenemos un registro de habla que pretende ser formal, pero por la falta de preparación, muchas veces la gente que no tiene toda la educación que se requiere o no ha tenido todas las oportunidades de educación, ¿verdad? No logran desarrollar bien su lenguaje. También hay gente, por ejemplo, que le falta lectura o gente que no se expresa correctamente, utilizan siempre las mismas palabras, en fin, su repertorio es muy breve, ¿ya? Tiene un repertorio escaso de su vocabulario, de un léxico, el léxico es muy elemental. Todo eso va a influir, ¿no es cierto?, para caer, digamos, en este tipo de registro, el registro de habla inculto formal. Pasemos al otro. El otro se llama el registro de habla inculto informal. Y este es el extremo, podríamos decir. Así como el primero era el más cuidado, el más refinado, ¿sí? Que podía ser incluso hasta mucho más complejo, ¿verdad? En este caso es un lenguaje, ¿no es cierto?, que se conoce también como antinorma o lenguaje vulgar, ¿sí? Este lenguaje se utiliza en el hablante inculto, lo utiliza con sus pares, con sus familiares, con sus amigos, con todo el mundo, ¿sí? No sabe relacionarse correctamente, ¿sí? No establece tampoco los límites, ¿ya? Habla cuando quiere, se manifiesta de la forma que cree conveniente, muchas veces
no establece, digamos, parámetros en el sentido de que tiene que, por ejemplo, aguardar para poder hablar, ¿sí? Escuchar, ¿sí? Eso lo pasa por alto, ¿sí? Es decir, interviene, interrumpe, y eso causa finalmente un caos. Hay una carencia casi absoluta de léxico, de vocabulario, de uso de palabras, ¿sí? Reemplaza algunas palabras con gestos. Entonces hace gestos como que no me gusta y levanta la mano, o pone caras feas, en fin, ¿ya? Usa groserías en sus conversaciones. Al comunicarse tanto en forma oral como escrita, se pueden reconocer términos inapropiados. Y esto, observándose una fuerte influencia del COA. El COA es esta jerga utilizada por los delincuentes chilenos, ¿sí? Que con el tiempo se ha integrado parcialmente en la variedad de lenguaje, digamos, nacional, ¿sí? Mucha gente que habla con mucha jerga o tienen ciertos códigos, ¿verdad?, de entendimiento que nacen desde la influencia del COA. Entonces, las personas que se expresan con este registro no suelen ser valoradas socialmente. Es más, son discriminadas, apartadas, son personas criticadas fuertemente. La sociedad las discrimina y son objeto de burlas por su gestualidad y formas de hablar. Los humoristas hacen chistes de toda esta forma, ¿no es cierto?, de expresarse, en fin. Y las personas en sus ámbitos cotidianos también. Ejemplo, no puedes abrir el tarro. Abrir el tarro significa abrir la boca, ¿cierto? Confesar. Tenéis que ser más aguja, ¿no? El ser aguja implica ser hábil. Nunca amarillo. Es decir, ni amarillo implica de un color o del otro, radical, es decir, una persona que no se define, o también se considera como una persona desleal. Ni asopao, ¿sí? La palabra asopao quiere decir torpe, ¿sí? Lerdo también. Ese cabrito, muchacho, quiere decir un muchacho, aunque la palabra cabro es una acepción que se utiliza en nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? Y es aceptada dentro del lenguaje informal, pero no caería totalmente dentro del lenguaje, ¿no es cierto?, inculto, informal, ¿ya? Es inculto, sí, si bien es cierto, pero no es tan grave, por decirlo así. Decirle a alguien, oye, un chiquillo, un cabro, una cabrita, no sé, en fin. Además, porque en nuestro país nosotros hablamos con una cantidad de apelativos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los animales, el gallo, la galla, el no sé quién, en fin. Entonces, ese cabrito podría ser, ¿no es cierto?, dirigido a el muchacho. Dice, ese cabrito llevará mañana las caldúas. Y en este caso las caldúas podrían ser las empanadas caldúas. Para el cuico. ¿Y quién es el cuico? Una persona refinada, probablemente, ¿sí?, de un estrato socioeconómico alto, ¿ya? Eso le llamamos el cuico. Bien, esos serían entonces los registros de habla tanto a nivel formal como a nivel informal, ¿no es cierto?, que practicamos en los espacios y contextos, digamos, más exigentes a nivel de la comunicación, como serían todos los espacios formales que ya hemos descrito, o también en la cotidianidad, ¿no es cierto?, donde prima, digamos, el uso informal del lenguaje y donde se incorporan también jergas, un mayor número de gestos también que van a enfatizar, digamos, la palabra. Ok, dejamos hasta aquí entonces. Esto sería la primera parte de la unidad número 2 de comunicación oral y recursos no verbales. En un siguiente video, entonces, vamos a hablar de la segunda parte, que habla ya de los recursos verbales y no verbales en la comunicación. Hasta luego.